Pues sí, señores, vamos a relatar un poco ah, la, la foto del niño que está aquí. El niño que está aquí, obviamente que es una foto vieja, nació en 1956 y vamos a explicar por qué fue mal querido por la familia. Eh, Creo que desde los 4 años el niño denota una actitud diferente y a veces en las familias el gran delito es ser diferente a los demás. Recordamos el pasaje de José cuando es odiado por sus hermanos, por sus 11 hermanos. Claro que Benjamín estaba pequeño, Benjamín no lo odiaba, al contrario lo quería mucho, pero sus 11 hermanos no lo querían, no lo querían por asuntos de era diferente a los demás, entonces siempre despertaba cierto rencor, de tal forma que lo vendieron. Primero le echaron un pozo y pensaron dejarlo morir de hambre. Y uno de ellos, Rubén, dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué ahí van esos mercaderes? ¿Por qué no lo vendemos? Y así no llevamos el remordimiento de conciencia de que lo vamos a asesinar. Hay que venderlo, le sacamos utilidad y pues los mercaderes sabrán qué hacer con él. Entonces José fue vendido por sus hermanos. Después José en Egipto estuvo con un amo, Pitufar, y la historia ya la sabemos. Siempre triunfó, cayó en la cárcel, pero él sabía, él era, adivinaba la suerte, no la adivinaba, tenía sentido de lógica lo que decía. Entonces fue el secretario, prácticamente el secretario del rey de Egipto, y tenía características diferentes. Ah, Así, esta foto es interesante porque quién posa de tal forma, con tanta espontaneidad, y, pues había un lugar donde se tomaban fotografías. Y entonces el niño pasaba, su mamá le compraba las fotografías y el cuento se acaba, ¿no? Pero el niño hacía cosas diferentes. Vamos a relatar qué es lo que hacía diferente. En una ocasión, a esta edad, o quizás un poquito más grande, una persona entra a su casa, su mamá estaba dormida, y entra, entonces le pide a los niños, a él y a su hermana menor, que guarden silencio y los encierra en otra habitación, una habitación contigua que era prácticamente la cocina. Entonces la puerta era de 4 hojas, o sea que las hojas altas, las grandes, hacían que se cerrara, que no hubiese comunicación, pero las altas permanecían abiertas y podían eh, permitir el paso del aire. De tal modo que la persona ya tenía en las manos la licuadora y el extractor de jugo de zanahoria, y solamente buscaba el vaso para llevárselos y quitarle a la señora pues el sustento prácticamente, porque también ella vendía jugos, y pues eso era, tener una licuadora, tener un extractor de jugos, pues era todo el patrimonio. Pero este niño acerca una silla, se sube a la silla y observa qué es lo que está pasando. Entonces él trastabilla, prácticamente eh, casi trastabilla, pero no se cae, y eh,
hace ruido, entonces la mamá despierta y descubre al ladrón, obviamente que lo saca inmediatamente, le quita los objetos que se iba a robar, y eso es su gran hazaña. Otra hazaña es que eh, saca a una... antes se ponía nixtamal en una estufa pequeña, se ponía nixtamal y ellos estaban encerrados, me refiero a él y a su hermana, su madre había salido y los había dejado encerrados, entonces su madre se tardó y él saca el nixtamal de la estufa hirviendo con 4 años y medio, 5 años. ¿Cómo lo hizo? Bueno, acerca una mesa, la recorre y la pone a la altura de donde está la estufa y de ahí se sube a una silla y la jala. La jala la, el asa, antes se hacía el nixtamal en una asa de balde, con un balde, con un balde obviamente de acero, entonces con un trapo jala el asa del balde y pone a salvo del fuego el nixtamal. Bueno, no es la gran cosa, pero esos detalles el niño creyó a, que se iba a quemar el nixtamal y él colabora con su madre para evitar esa situación. La otra, la más importante, es que con 5 años y medio o 4 años y medio promedio, su madre lo enseña a caminar 5 cuadras y media, para que lleve una canasta de comida al reclusorio o a la cárcel del estado, en el estado de Colima. Ahí estaba recluido un hijastro de su madre y entonces él aprende a ir solo, sin que pues no se hacía acompañar de nadie y esa es la gran hazaña. Todas estas cosas fueron, su abuela se dio cuenta, la mamá de su mamá se dio cuenta de todas las cosas que hacía y eso pues hizo que la señora lo quisiera siempre, además de que el niño que está más desprotegido es el que se ama más. Y esas y muchas circunstancias hicieron que el niño fuera muy querido. Trabajó de bolero en las cantinas de Comala y además trabajó de panadero. En aquel tiempo el poder adquisitivo de la moneda era muchísimo más alto que el de ahora. Por ejemplo, ganaba en promedio al día 6 pesos y los domingos se ganaba muchísimo dinero, se ganaban hasta 20 pesos al día. Se tenían que ir a las 7 de la mañana, poner su caja de bolear, su silla, en los portales de arriba que les llaman, y entonces de 7 de la mañana a 7 de la tarde u 8 de la noche, y ellos ganaban mucho dinero. ¿Quiénes son ellos? Pues me refiero a muchos chicos que aseaban el calzado en Comala. Entonces ese era un modus vivendi porque con 20 pesos tú podías comprar 20 platos de pozole, lo equivalente en este momento a que un plato de pozole cuesta 80 pesos, 8 por 2, 16, o sea, el niño podía ganar 1.600 pesos al día, cosa imposible que haga un niño en este momento, ¿no? Pero no traduce otra cosa más que saber que nuestro país estaba en mucho mejores condiciones que en la actualidad. Y eso, el llevar dinero a casa, el ser autosuficiente, el estar siempre en actividad, porque fue campeón nacional de voleibol a los 12 años, fue campeón nacional con un equipo de ahí de Comala,
eh, fue campeón nacional de voleibol y luego a los 17 años otra vez fue campeón nacional de voleibol prestado para un equipo de Tecomán, o sea que fue campeón en la infantil y campeón en la juvenil, y además a los 17 años se le vio jugar voleibol por entrenadores del Comité Olímpico Mexicano, y lo llamaron para el Comité Olímpico Mexicano cuando ya tenía 17 años. Entonces tiene el récord del pueblo de ser el más brillante de todos los jugadores de voleibol en la historia de Comala. Otro detalle es que también de los 15 a los 18 años fue bibliotecario, y además tocaba la guitarra desde los 12 años, y, en una ocasión el maestro José Guadalupe Pinto Cobian, el extinto maestro, lo escuchó tocar guitarra, entonces lo contrató para el grupo Los Clásicos de Comala, y ahí duró 3 años, trabajó 3 años, con lo cual tuvo una economía solvente para poder sufragar los gastos de la escuela que era en la preparatoria. Y así, porque recuerden que la problemática que tenía el pueblo era que no había preparatoria, y entonces tampoco había secundaria, pero por fortuna, cuando este niño salió de la primaria, iniciaba la escuela secundaria, una escuela secundaria por cooperación. Entonces pues no había necesidad de gasto para ir a la escuela a Colima, y realmente sí se gastaba dinero para ir a Colima. Era $1 de ida, 30 centavos que cobraba el Circunvalación, más 30 de regreso del Circunvalación, y otro peso, eran prácticamente 2.60, más la torta que pudiera comerse la persona, el jovencito. Pues imposible, eran tener 3 pesos a la mano diarios para que fuera a la escuela. Entonces esa economía no se tenía. Claro que, como ya dije, el chico ya estuvo trabajando en un grupo, de una manera formal, en un grupo musical, se ganaba muy bien. Se tenían inconvenientes de estar en el grupo, porque a todos los chicos o a todos los grupos musicales lo primero que te ofrecen es bebida antes de darte la comida. Entonces era arma de 2 filos. Sin embargo, salió de su preparatoria y se fue a estudiar medicina en México. Todo eso hizo una diferencia con los hermanos, y todo ese amor que había de su mamá, de su abuela. Diremos que el niño pierde a su padre cuando él tenía 5 años y medio, entonces aproximadamente. Entonces, pues todo el amor que la tenían su familia condicionaba a su contraparte, que era el odio. El odio de su hermano lo golpeó muchísimo tiempo, y eso no evitó que fuera líder en el pueblo, que fuera líder de los chicos de la secundaria, que estuviera siempre en la escolta, que estuviera siempre, que fuera el que dijera las palabras, que estuviera como uno de los mejores alumnos siempre en la secundaria y en la primaria también. Entonces todo eso dio al traste con el afecto por parte de sus hermanos. Es todo lo que tengo que decir en este momento, y por eso pues es lamentable que existan ese tipo de desafectos, o de odio, o de resquemor para un chico que en la apariencia hizo las cosas bien, pero pues todo as tiene su en vez,
y esta fue la situación que propició el odio de su hermano. Yo creo que vamos a seguir desglosando todos las confusiones de afecto que había con este chico, y por ello pues es digno de mencionar. Por el momento es todo lo que tengo que decir en este video.